pateó el sable hacia un lado y salió corriendo del campo. Jin Wanjao le gritó desde atrás: ¡Huizan! ¡Huizan! Justo cuando iba a ir tras él, Nie Minhue le ordenó con una voz fría: ¡Detente! Jin Wanjao se detuvo en su lugar y se giró. Manteniendo en raya su ira, Nie Minhue lo fulminó con la mirada. ¿Y todavía te atreves a venir? Jin Wanjao respondió con voz baja: Vine a reconocer mi error. Wei Wuxian: Vaya cara, es incluso más gruesa que la mía. Nie Minhue: ¿Alguna vez has reconocido tus errores? Justo cuando Jin Wanjao estaba por hablar, los discípulos que habían ido por medicina regresaron. Líder de secta Lian Fangsun, el joven amo ha cerrado su puerta y no deja que nadie entre. Nie Minhue: A ver cuánto tiempo puede mantenerse encerrado. ¿Cómo se atreve a desafiarme? Jin Wanjao le habló al discípulo con un rostro amable. Gracias, dame la medicina, después se la llevaré. Tomó la botella de medicina después de que todos se fueron. Nie Minhue se giró hacia él. ¿Para qué viniste acá? Jin Wanjao: Hermano, ¿lo has olvidado? Hoy es cuando tocó el Guqin para ti. Nie Minhue le respondió con franqueza: No hay lugar para discutir acerca del asunto de Xue Yang. No tienes por qué aludarme. No te está funcionando en absoluto. Jin Wanjao: En primer lugar, no te estoy adulando. En segundo lugar, si no te está funcionando, hermano, entonces, ¿por qué te importaría si te estoy adulando o no? Nie Minhue se mantuvo en silencio. Jin Wanjao: Hermano, estos últimos días has sido cada vez más estricto con Huizan. ¿Es que acaso el espíritu del sable? Después de una pausa continuó: ¿Huizan aún no sabe acerca del espíritu del sable? Nie Minhue: ¿Por qué le contaría sobre eso tan pronto? Jin Wanjao suspiró. Huizan está acostumbrado a ser consentido, pero no puede seguir siendo el segundo amo holgazán de Qingye por el resto de su vida. Algún día se dará cuenta de que estás haciendo todo esto por él, hermano, así cuando yo me di cuenta de que estás haciendo esto por mí. Wei Wuxian: bravo, bravo, yo no sería capaz de decir esas cosas aun si me dieran 2 vidas completas. Y sin embargo, Jin Wanjao puede ajustar su tono para que no suene nada extraño en absoluto. Incluso suena placentero a los oídos. Nie Minhue: Si realmente lo entiendes, entonces ven a verme con la cabeza de Xue Yang en tus manos. Sin embargo, Jin Wanjao respondió casi al instante: Sí. Nie Minhue miró hacia él. Jin Wanjao le devolvió la mirada. Luego repitió: Sí, hermano, si me das una última oportunidad, es un periodo de 2 meses, vendré a verte con la cabeza de Xue Yang en mis manos. Nie Minhue: ¿Y si no eres capaz de hacerlo? El tono de Jin Wanjao era firme. Si soy incapaz de hacerlo, entonces, hermano, puedes hacerme lo que quieras. Wei Wuxian casi empezaba a tenerle respeto a Jin Wanjao. A pesar de que siempre había estado aterrado de Nie Minhue, al final del día aún podía utilizar un sinnúmero de técnicas verbales para hacer que Nie Minhue le diera otra oportunidad. Esa misma noche, tal como si nada hubiera ocurrido, Jin Wanjao empezó a tocar el sonido de la lucidez en el reino impuro. Su juramento fue tan solemne como podía ser. Sin embargo, Nie Minhue no fue capaz de esperar esos 2 meses. Un día, la secta Qingye Nie organizó una conferencia de artes marciales. Mientras Nie Minhue pasaba por uno de los anexos, de repente escuchó la susurrante voz de alguien, posiblemente la de Jin Wanjao, pero un segundo después escuchó otra familiar voz. Lan Xishen, ya que nuestro hermano escogió hacer el juramento contigo, eso significa que en efecto ya te ha aprobado. Jin Wanjao habló con abatimiento. Pero, hermano, ¿no escuchaste lo que dijo en el juramento? Cada una de sus frases significaba otra cosa. Enfrentándote a 1000 dedos acusadores, ser despedazado miembro por miembro. Esto fue claramente una advertencia. Creo que nunca antes he escuchado un juramento como ese. Lan Xishen respondió con voz gentil. Él dijo: si alguien fuera a pensar lo contrario, ¿tú crees lo contrario? Si no es así, entonces ¿por qué te preocupas tanto sobre ello? Jin Wanjao: yo no, pero nuestro hermano ya ha decidido que sí, así que, ¿qué puedo hacer? Lan Xishen: él siempre ha apreciado tu talento y espera que escojas el camino correcto. Jin Wanjao: no es que no sepa lo que está bien y lo que está mal, sino que a veces realmente no puedo evitarlo. Hoy en día lo tengo difícil sin importar lo que haga.
Tengo que asegurarme de complacer a todos. No me importaría si fuera cualquier persona, pero ¿he ofendido a nuestro hermano mayor de alguna manera? Hermano, tú también lo escuchaste. ¿Cómo fue que me llamó? Lan Xishen suspiró. Su ira simplemente fue demasiado grande como para que pudiera pensar antes de hablar. El temperamento de nuestro hermano no se puede comparar a cómo era en el pasado. No debes provocarlo de nuevo. Estos últimos días ha estado profundamente agobiado por el espíritu del sable, y Hui-san ha vuelto a discutir con él. Ni siquiera hoy ha logrado conciliarse. Jin Wanjao estaba casi sollozando. Si pudo decir algo así cuando estaba enojado, entonces, ¿qué es lo que piensa de mí en el día a día? ¿Es acaso porque no pude escoger mi pasado? ¿Porque mi madre no pudo escoger su destino? ¿Tendré que ser humillado por otro ser por el resto de mi vida? Si es así, entonces, ¿en qué se diferencia nuestro hermano de la gente que me mira como si fuese menos? Sin importar lo que haga, al final basta solo una frase y soy el hijo de una prostituta. En ese momento Jin Wanjao estaba quejándose con Lan Xishen, pero justo la noche pasada había estado todo docil e inocente al hablar con Nie Minhue mientras tocaba el guqin. Al escuchar cómo Jin Wanjao hablaba mal de él a sus espaldas, Nie Minhue hirvió de ira y abrió la puerta de una patada. Las furiosas llamas de su cabeza viajaban por todo su cuerpo. Un rugido como un trueno explotó en el aire. ¿Cómo te atreves? Al verlo entrar, Jin Wanjao de inmediato entró en pánico y se escondió detrás de Lan Xishen. Parado en medio de los dos, Lan Xishen ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar, puesto que Nie Minhue arremetió con su sable desenvainado. Lan Xishen bloqueó el ataque con su espada y gritó: ¡Corre! Jin Wanjao salió por la puerta. Nie Minhue se quitó de encima de Lan Xishen. ¡No te interpongas en mi camino! También salió persiguiéndole. Al pasar por un largo corredor, de repente vio a Jin Wanjao caminar hacia él. Cortó con su sable y la sangre salpicó en un instante. Sin embargo, Jin Wanjao ya había claramente huido por su vida. ¿Cómo es que pudo haberse devuelto, caminando con tanta despreocupación? Después del golpe, Nie Minhue se apresuró hacia el frente, tambaleándose. Al llegar a la plaza, elevó su mirada mientras recobraba el aliento. Wei Wuxian podía escuchar lo rápido que su corazón latía. ¡Jin Wanjao! En la plaza, toda la gente que caminaba por ella tenía la apariencia de Jin Wanjao. Nie Minhue había entrado en una desviación de ki. Estaba delirante, solo sabía que debía matar, matar, matar y matar. Atacó a todo el que se le cruzara en el camino. Chillidos se escucharon en el área. De repente, Wei Wuxian oyó a alguien lamentarse. ¡Hermano! Nie Minhue tembló al escuchar la voz. Esto hizo que se calmara levemente. Al girarse, por fin pudo ver un rostro distinto en ese campo lleno de difusos rostros con rasgos de Jin Wanjao. Sosteniendo su brazo herido, Nie Hui-san arrastró su pierna al avanzar, desesperadamente girándose hacia Nie Minhue. Al ver esto, finalmente se detuvo. Nie Hui-san exclamó con lágrimas en sus ojos: ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Soy yo! ¡Baja tu sable! ¡Soy yo! Pero antes de que Nie Hui-san pudiera moverse, Nie Minhue cayó al suelo. Antes de caer, los ojos de Nie Minhue por fin se despejaron y vieron al Jin Wanjao real. Este último estaba parado al final del corredor. No había ni un solo rastro de sangre en él. Este le miró. 2 ríos de lágrimas caían desde sus ojos. La flor que brilla en medio de la nieve florecía indoblegable en su pecho. Sin embargo, esta parecía sonreír en su lugar. De repente, Wei Wuxian escuchó una voz llamándole desde lejos. La voz era profunda y fría. El primer llamado fue bastante difuso, sonó como si estuviera muy muy lejos, en medio de lo real y la ilusión. El segundo llamado sonó más tangible, pudo incluso distinguir un imperceptible tono de preocupación en la voz. Y el tercer llamado lo escuchó fuerte y claro. ¡Wei Jin! Al escuchar esto, Wei Wuxian instantáneamente salió de ahí. Todavía seguía siendo un delgado hombre de papel, pegado al casco que tenía sellada la cabeza de Nie Minhue. Había soltado el nudo que ataba las placas de hierro sobre los ojos de Nie Minhue. Estos estaban abiertos de par en par por la ira, revelaban una mirada inyectada en sangre. No quedaba mucho tiempo, debía volver a su cuerpo físico de inmediato.
El hombre de papel agitó sus mangas y voló como si fuese una mariposa. Sin embargo, justo cuando estaba atravesando la cortina, vio a alguien parado en una esquina de la habitación secreta. Jin Wanjao sonrió. Sin decir una palabra, sacó una espada blanda desde su cintura. Era su famosa espada Henshin. En los tiempos en que Jin Wanjao estaba de encubierto trabajando para Wen Rohan, a menudo escondía esta espada en su cintura y la envolvía alrededor de su brazo para usarla en momentos críticos. Si bien la hoja de Henshin parecía ser extremadamente blanda, al atacar con prolongados movimientos era en realidad tanto filosa como mordaz. Una vez que la hoja se envolvía en su posición usual, Jin Wanjao aplicaba una increíble cantidad de poder espiritual y uno rápidamente era cercenado en pedazos por la espada, a pesar de su flexible aspecto. En ese momento la hoja de la espada atacó como si fuera una serpiente de escamas plateadas, dispuesta a morder al hombre de papel. Si perdía la concentración por un segundo, Wei Wuxian sería capturado en sus colmillos. El hombre de papel iba de un lado a otro, esquivando los ataques con agilidad, pero al final este no era su propio cuerpo. Después de unos pocos movimientos, la punta de Henshin casi lo cortó. Si esto continuaba, de seguro iba a ser atravesado. De repente, por el rabillo del ojo, vio una espada que yacía silenciosamente en uno de los compartimientos de madera en la pared. Nadie había pulido la espada desde hace mucho tiempo. Tanto el cuerpo de la espada como el área que la rodeaba estaban cubiertos en polvo. No era nada más y nada menos que su antigua espada, Suibian. El hombre de papel voló hacia el gabinete y pisó con fuerza el mango de Suibian. Con un clang, la hoja atendió a su comando y salió de su funda. Suibian voló fuera de su funda y comenzó a luchar contra el espeluznante brillo de Henshin. Al ver esto, la sorpresa cruzó el rostro de Jin Wanjao. Recobró la compostura de inmediato y diestramente giró su muñeca derecha. Como si fuera una vid, Henshin se envolvió alrededor de la recta y blanda hoja de Suibian. De inmediato dejó a solas a las espadas luchando entre sí. Con su mano izquierda lanzó un talismán hacia Wei Wuxian. El talismán se incendió en pleno vuelo, estallando en salvajes llamas. Wei Wuxian pudo sentir las olas de calor acercándose a él, tomando ventaja de los cegadores rayos que las dos espadas arriba de él emitían. Rápidamente aleteó sus mangas y voló fuera de la habitación. El tiempo estaba por acabarse, a Wei Wuxian no podía importarle menos el encenderse o no y voló de regreso hacia las residencias de los invitados. Por casualidad, Lan Wangji justo abrió la puerta y así con un empuje dificultoso se lanzó sobre el rostro de Lan Wangji. El hombre de papel se pegó firmemente a la mitad del rostro de Lan Wangji, lucía como si estuviera temblando. Los ojos de Lan Wangji estaban cubiertos por sus dos grandes mangas. Este dejó que el hombre de papel temblara por un momento antes de levantarlo cuidadosamente. Un rato después, una vez que su alma hubo regresado exitosamente, Wei Wuxian de inmediato respiró profundo. Levantó su cabeza, abrió sus ojos y se paró repentinamente. Sin embargo, al no esperarse que su cuerpo aún se encontrara desorientado, se sintió mareado y se inclinó hacia adelante. Al ver esto, Lan Wangji lo atrapó en sus brazos. Wei Wuxian levantó su cabeza una vez más. La parte superior de esta chocó con la barbilla de Lan Wangji. Con un ruido sordo, ambos gruñeron en dolor. Wei Wuxian se sobó la cabeza con una mano y la barbilla de Lan Wangji con la otra. Lo siento, Lan Chan, ¿estás bien? Después de que su barbilla fue sobada un par de veces, Lan Wangji tomó ligeramente la mano de Wei Wuxian y la alejó negando con la cabeza. Wei Wuxian jaló de él. ¡Vamos! Lan Wangji tampoco preguntó por muchos más detalles, se levantó para que así pudieran irse antes de preguntar por fin, ¿hacia dónde? Wei Wuxian, al Palacio Fragante. El espejo de bronce que hay ahí es la entrada a una habitación secreta. Su esposa se enteró de uno de sus secretos y él la arrastró hasta allí. Ahora mismo ella todavía debería estar ahí. Y además, ahí dentro también está la cabeza de Qin Pengsun. Definitivamente Jin Wanjao ya habría fortalecido el sello en la cabeza de Nian Minhui y la habría movido a otro lugar. Sin embargo, aun si era capaz de mover la cabeza, no lo sería de mover a su esposa, Qin Su. Después de todo, ella era la ama de la torre Jinling y además había asistido al banquete tan solo un rato atrás. Si una persona así de respetada desaparecía de repente, sería imposible que alguien no sospechara algo. Aprovechándose de esta oportunidad e irrumpiendo en el lugar,
podían utilizar el actuar rápido a su favor para evitar que Jinwan Yao pudiera formular mentiras o silenciar a Kinsu. Los dos atacaron con una tremenda fuerza, pateando hacia un lado a quien sea que intentara detenerlos. Jinwan Yao había entrenado a los discípulos alrededor del Palacio Fragante para que estuvieran más que alerta. Tan pronto como alguien se inmiscuía, empezaban a gritar la alerta incluso si no podían defender a nadie, para así poder advertir al amo dentro del Palacio Fragante. Sin embargo, en momentos como este, la gente tendía a caer víctima de su propia sabiduría. Mientras más ruidosos eran los discípulos, más inconveniente era la situación para Jinwan Yao. Esto era porque incontables sectas se habían reunido hoy en este lugar. Así que, además de alertar a Jinwan Yao para que se resguardara de los intrusos, las alertas también iban a atraer a los demás. El primero en llegar con prisa al lugar fue Jinling. Su espada desenvainada ya estaba en su mano al tiempo que preguntó: ¿por qué están aquí? Mientras hablaba, Lan Wangji ya había avanzado 3 escalones de la escalera Ruyi y había desenvainado a Bichen. Jinling estaba cauteloso. «Esta es la alcoba de mi tío, ¿se han equivocado de lugar? No, ustedes son intrusos, ¿no es así? ¿Qué es lo que quieren?» Los cultivadores que se habían reunido en la torre Jinling también llegaron uno tras otro. Todos estaban sorprendidos. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hay tanto ruido? Este es el Palacio Fragante. ¿No es un poco inadecuado que estemos? Acabo de escuchar los ruidos de alerta. Los cultivadores estaban en pánico, al tiempo que fruncían el ceño. Ni un sonido se escuchaba dentro del palacio. Wei Wuxian tocaba la puerta sin vacilación. «Líder de secta Jin, líder Jin». Jinling echaba humo. «¿Qué es lo que quieres? Todos están aquí por tu culpa. Esta es la alcoba de mi tío, la alcoba, ¿lo entiendes? ¿No te he dicho que...?» Lan Xishen se acercó caminando y Lan Wangji lo miró. Cuando sus ojos se toparon, la expresión de Lan Xishen vaciló antes de inmediatamente volverse compleja, como si hubiera descubierto algo increíble. Parecía ser que lo había entendido. La cabeza de Nie Minhui estaba justo ahí, dentro del Palacio Fragante. De repente, una voz sonriente hizo eco. ¿Qué ocurre? ¿Es que acaso la recepción durante el día no fue lo suficientemente buena y ahora todos quieren organizar un banquete nocturno aquí en mis aposentos? Jinwan Yao avanzó calmadamente entre la multitud. Wei Wuxian, Yan Fangzhong, pero qué buen momento. Si hubieras llegado un poco después, entonces no hubiéramos sido capaces de ver qué es lo que hay dentro de la habitación secreta del Palacio Fragante. Jinwan Yao, ¿habitación secreta? Todos lucían algo confundidos e inseguros de qué es lo que estaba ocurriendo. Jinwan Yao lucía algo perdido. ¿Y acaso son las habitaciones secretas algo poco común? Con un par de tesoros rara vez usados, toda secta tendría una sala de tesoros, ¿no? Justo cuando Lan Wangji iba a hablar, Lan Xishen interrumpió. Habló. Yao, ¿sería posible que nos permitas entrar a darle un vistazo a tu sala del tesoro? Jinwan Yao lucía como si esta petición fuera tanto extraña como algo difícil de hacer. Hermano, ya que su nombre es Sala del Tesoro, las cosas que están ahí dentro están mejor lejos de los demás. ¿Y tú quieres que la abra así sin más? Bueno. En un periodo de tiempo tan corto, era imposible que Jinwan Yao hubiera transportado a Kinsu a algún lugar sin que nadie se enterase. El talismán de transportación solo podía transportar a quien usaba el talismán. A juzgar por el estado actual de Kinsu, era imposible que tuviera el poder espiritual para usarlo o la intención de hacerlo. Era por eso que en estos momentos Kinsu aún debería estar ahí. Viva o muerta, sea cual sea el estado, sería fatal para Jinwan Yao si lo descubrían. Jinwan Yao puso una última lucha. Todavía estaba muy calmado, lanzaba excusas a todas partes. Desafortunadamente, mientras más se rehusaba, más certero se volvía el tono de Lan Xishen. «Ábrela». Jinwan Yao lo miraba fijamente, de la nada sonrió. Ya que hermano es tan insistente en ello, entonces deberé abrirla para que todos vean, ¿no? Caminó hacia el frente de la puerta y la abrió con un movimiento de su mano. Desde el interior de la multitud alguien remarcó con frialdad. La gente dice que lo que más valoran los de la secta Guzulan es la conducta. A juzgar por esto, parece ser que los rumores son solo rumores. Irrumpir en la alcoba de un líder de secta, vaya, en efecto que es una buena conducta.
Cuando estuvieron la vez pasada en la plaza, Wei Wuxian escuchó a los discípulos de la secta Jin recibir a esa cierta persona con gran respeto, llamándolo líder de secta Su. Este era el líder de secta de la creciente secta Molin Su, Su She. Su She vestía ropas blancas, con sus delgados ojos y finas cejas y labios, era bastante buen mozo, aunque algo arrogante también. Sin embargo, si bien su talante y sus rasgos podían ser descritos como bellos, tampoco era algo especial. Jin Guangyao, olvídenlo, no es como que existan cosas deshonrosas. El tono con el que habló había sido controlado con gran cuidado. Otros podrían pensar que tenía un buen temperamento, aun cuando podía escucharse un leve grado de incomodidad. Jin Ling le siguió. Indagando por cómo la alcoba de su tío había sido irrumpida, le echó unas miradas fulminantes a Wei Wuxian. Jin Guangyao volvió a hablar. Querían darle un vistazo a la sala del tesoro, ¿verdad? Puso su mano sobre el espejo de bronce dibujando invocaciones sin formas definidas sobre el espejo. Fue el primero en pasar por él. Siguiéndolo de cerca, Wei Wuxian entró de nuevo a la habitación secreta. Vio la cortina llena de hechizos colgados sobre el gabinete y también vio la mesa para cortar cadáveres. También vio a Qin Su. Qin Su estaba parada a un lado de la mesa dándoles la espalda. Lan Xishen estaba algo aturdido. ¿Por qué está la ama Jin aquí? Jin Guangyao. Compartimos nuestras posesiones. Su también viene aquí a buscar cosas. Al ver a Qin Su, Wei Wuxian también estaba sorprendido. ¿Así que Jin Guangyao no la transportó a otro lugar o la asesinó? ¿Acaso teme que Qin Su vaya a decir algo? Preocupado, se giró hacia Qin Su para observar un lado de su rostro. Qin Su no solo estaba viva, sino que de hecho lucía bastante bien. No había nada inusual en ella. Si bien su expresión estaba vacía, Wei Wuxian estaba seguro que no había caído bajo algún encantamiento ni bebido alguna extraña poción. Su mente estaba consciente. Pero mientras más consciente estaba, más extraña era la situación. Él vio con sus propios ojos los fuertes que habían sido las emociones de Qin Su, lo mucho que se había resistido a Jin Guangyao. ¿Cómo había logrado Jin Guangyao llegar a un acuerdo y silenciar su boca en un periodo tan corto de tiempo? Un sentimiento como un presagio creció en Wei Wuxian. De inmediato decidió que esto no estaba resultando tan fácil como había pensado. Caminó hacia el gabinete del tesoro y rápidamente levantó la cortina. Detrás de la cortina no había ningún casco, y mucho menos una cabeza. Solo se hallaba una daga. La daga brilló fríamente, emitiendo una fuerte intención de matar. Lan Xishen también había estado observando fijamente a la cortina, pero no se había terminado de decidir si levantarla o no. Al ver que no era lo que había pensado que era, pareció dejar salir un suspiro de alivio. ¿Qué es esto? ¿Esto? Jin Guangyao caminó hasta allí y jugó con la daga en sus manos. Esto es algo raro. Esta daga era el arma de un asesino. Mató a una incontable cantidad de gente y es extremadamente filosa. Miren la hoja de la daga, si la observan con detención, verán el reflejo dentro de ella. Verán que el reflejo dentro de ella no es de ustedes mismos. A veces es un hombre, a veces una mujer, otras un anciano. Cada uno de estos reflejos es un espíritu que murió a manos del asesino. Su energía es demasiado fuerte, es por eso que tuve que colgar una cortina para sellarla. Lan Xishen frunció el ceño. Esto debe ser... Jin Guangyao respondió calmadamente. Exacto, esto perteneció a Wen Rohan. Jin Guangyao era en efecto astuto. Había tomado en cuenta el hecho de que un día alguien podría descubrir su habitación secreta, así que además de la cabeza de Nie Minhue también había colocado varios otros tesoros dentro, como espadas, talismanes, tablillas de piedra, armas espirituales. Estaba lleno de artículos de gran rareza. La habitación secreta lucía exactamente como una sala de tesoros común y normal. La daga, como bien había dicho, era un artículo raro que albergaba una intensa energía oscura. Muchas sectas tenían el hábito de coleccionar este tipo de armas, más aún si se trataba de un trofeo de guerra por haber acabado con el líder de la secta Qi Wen. Todo lucía tan normal como siempre. Qin Su estaba parado al lado de Jin Guangyao. Al ver cómo jugaba con la daga, de repente extendió su brazo y se la quitó de las manos. Su rostro empezó a retorcerse y a temblar.
Los demás no podían leer su expresión, pero Wei Wuxian sí podía, puesto que había visto la discusión que tuvo con Jin Wanjao. Dolor, ira, humillación. La sonrisa de Jin Wanjao se congeló. ¿Asu? Tanto Lan Wangji y Wei Wuxian fueron por la daga, Tanto Lan Wangji como Wei Wuxian fueron por la daga, sin embargo, en menos de un destello, la punta de la daga ya se había hundido profundamente en su estómago. Jin Wanjao gimió. ¡Asu! Se apresuró y agarró el lánguido cuerpo de Qinzu. Lan Xishen de inmediato sacó medicina. Sin embargo, no solo la hoja de la daga era más filosa de lo normal, su energía también era muy fuerte. Qinzu murió en un pestañeo. Nadie se había esperado un incidente así, todos estaban pasmados. Jin Wanjao llamó el nombre de su esposa lastimeramente. Sus ojos estaban abiertos de par en par al tiempo que tomaba su rostro con una mano. Lágrimas caían sin cesar sobre sus mejillas. Lan Xishen, Yao, Madame Jin, lo siento. Jin Wanjao levantó la vista. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué Asu se quitaría la vida de la nada? ¿Por qué se reunieron todos al frente del Palacio Fragante y me demandaron que abriera mi sala del tesoro? ¿Es que hay algo que no me has dicho? Yang Chen, quien había llegado tarde, habló con una voz fría. Wu Yun, por favor explícanos esto. Todos nosotros aún ignoramos qué es lo que ocurre. Todos estuvieron de acuerdo con él. Lan Xishen solo pudo empezar. Un tiempo atrás, unos cuantos discípulos de la secta Gusulan fueron de cacería nocturna. Cuando pasaron por la Villa Mo, fueron atacados por un brazo izquierdo que había sido desmembrado. Tanto su energía de resentimiento como su intención de matar eran muy fuertes. Guiado por este brazo, Lan Wangji ha estado investigando. Sin embargo, después de haber reunido todas las partes del cadáver, descubrimos que se trataba de nuestro hermano mayor. Toda la gente dentro y fuera de la habitación se alborotó. Jin Wanjao estaba más que sorprendido. ¿Nuestro hermano? ¿No que nuestro hermano fue enterrado? Tanto tú como yo lo vimos con nuestros propios ojos. Ni Hui-san pensó que había escuchado mal. ¿Hermano Xishen? ¿Estás hablando de mi hermano? ¿Y también de tu hermano? Lan Xishen asintió con pesar. Los ojos de Ni Hui-san quedaron en blanco y colapsó en el piso con un ruido sordo. Rodeándolo, la gente empezó a gritar. ¡Líder de secta Nie! ¡Líder de secta Nie! ¿Dónde está el médico? Los ojos de Jin Wanjao aún tenían lágrimas en ellos, pero parecían estar rojos por la ira. Empuñó sus manos y gritó con dolor y resentimiento. ¿Desmembrado? ¿Desmembrado? ¿Quién diablos pudo haber hecho algo tan demencial? Lan Xishen negó con la cabeza. No lo sé, cuando empezamos a buscar la cabeza, las pistas desaparecieron. Jin Wanjao pausó, como si recién supiera qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Las pistas desaparecieron, así que vinieron por mí? Lan Xishen cayó. Jin Wanjao lucía como si no pudiera creerlo. Volvió a preguntar. ¿Querías que abriera la sala del tesoro porque tenía sospechas de si la cabeza de nuestro hermano estaba en mis aposentos? Una mirada de culpa cruzó el rostro de Lan Xishen. La cabeza de Jin Wanjao estaba agacha, el cadáver de Qinzu aún estaba en sus brazos. Después de un rato habló. Olvídalo, dejemos el asunto, pero, hermano, ¿cómo supo Han Wanjun que mi sala del tesoro estaba en mi alcoba y cómo fue que decidió que la cabeza de nuestro hermano estaba dentro de ella? La torre Jingling está bastante fortificada. Si realmente hubiera hecho eso, ¿cómo hubiera dejado que la cabeza de nuestro hermano fuera descubierta tan fácilmente? Al escuchar sus preguntas, Lan Xishen no pudo encontrar respuesta, y no solo él, sino que Wei Wuxian tampoco podía responderlas. ¿Quién hubiera imaginado que dentro de un lapso tan corto de tiempo, Jin Wanjao no solo fue capaz de mover la cabeza a otro lado, sino que también instó a que Qinzu se quitara la vida enfrente de todos? Mientras sus pensamientos giraban en su cabeza con desesperación, Jin Wanjao suspiró. Xuan Yu, ¿les dijiste esto a mi hermano y a toda esta gente? ¿Cuál es el punto de inventar este tipo de mentiras fáciles de exponer? Uno de los líderes de secta preguntó. Lian Fangsun, ¿a quién le estás hablando? Alguien habló fríamente. ¿A quién? Al que está parado al lado de Han Wanjun, por supuesto. Todos se giraron para mirarle. La persona que había hablado era Su She. Este continuó.
La gente que no es de la secta Jin probablemente no ha oído hablar quién es esta persona. Su nombre es Mo Xuanyu. Él solía ser un discípulo de la secta Langling Jin. En ese tiempo, debido a su indecente conducta, fue expulsado de la secta por acosar a Liang Fansun. Sin embargo, a juzgar por lo que se dice hoy en día, ha demostrado ser del gusto de Han Wenjun. Incluso lo sigue a donde sea que él va. ¿Por qué Han Wenjun, alguien conocido por su gracia y rectitud, mantiene a una persona así a su lado? Realmente es difícil de entender. Al escucharle hablar, el rostro de Jinglin se ensombreció. En medio de la plática de la multitud, Jingwan-Yao acostó el cadáver de Qin-Su y se levantó lentamente. Con una mano sobre el mango de Henshen, dio un paso hacia Wei Wuxian. No voy a hablar de nada de lo que ocurrió en el pasado, pero por favor, explica con toda honestidad. ¿La extraña muerte de Azu, estás involucrado con ella? Cuando Jingwan-Yao mentía, realmente lo hacía sin vergüenza alguna y lleno de vigor. Cuando los otros escucharon esto, por supuesto que pensaron que Mo Xuanyu había ultrajado a Liang Fansun y que esto había causado que Madame Jin se quitara la vida, ya que guardaba mucho odio en contra de él. Incluso Wei Wuxian no podía pensar en nada que decir para refutar. ¿Qué podía decir? El cómo había visto la cabeza de Nie Minhui con sus propios ojos, cómo se había inmiscuido en la habitación secreta, el nombre de la persona a quien Qin-Su había visto antes de morir, la extraña carta que fácilmente podría argumentarse de ser algo ficticio y fabricado. Una refutación así solo lo haría ver más sospechoso. Mientras trataba de pensar en un plan, Henshin ya se había desenvainado. Lan Wangji se paró enfrente de él y bloqueó el ataque. Mientras veían esto, los demás cultivadores también desenvainaron sus espadas. 2 espadas arremetieron hacia él por el lado. Wei Wuxian no tenía ninguna arma en sus manos, así que era incapaz de defenderse a sí mismo. Girándose, vio a Sui Bian yacer arriba del gabinete. De inmediato la tomó y desenvainó la espada. La expresión de Jingwan-Yao se congeló al tiempo que exclamó: ¡Es el patriarca Jilin! En ese instante, todas las hojas de las espadas de los discípulos de la secta Langling Jin se giraron para apuntarle, incluida la de Jinlin. Con su identidad expuesta repentinamente, Wei Wuxian observó fijamente a Jinlin con una expresión desconcertada. Enfrentándose a la hoja de su hija, él seguía confundido. Jingwan-Yao volvió a hablar. Vaya sorpresa, el patriarca Jinlin ha vuelto a este mundo y ha decidido hacer su aparición aquí. Mis disculpas por la falta de recepción. Wei Wuxian aún se sentía confundido, no tenía ni una pista de cómo se había expuesto a sí mismo. Nie Huizan habló algo mareado. Hermano, ¿cómo fue que lo llamaste? ¿No es este Mo Xuanyu? Jingwan-Yao apuntó a Henshin hacia Wei Wuxian. Huizan, Aling, vengan. Todos, por favor, sean cuidadosos, ya que pudo sacar la espada, es muy probable que sea el patriarca Jilin, Wei Wuxian. Debido a que el nombre de la espada de Wei Wuxian era demasiado vergonzoso de decir, cuando la gente la mencionaba siempre se referían a ella como esta espada, esa espada, su espada y así. Las palabras patriarca Jilin evocaban más miedo que el cómo Shin Fengsun había sido desmembrado. Incluso la gente que no tenía intención de pelear había desenvainado sus espadas y habían cerrado el camino en su lado de la habitación. Wei Wuxian echó un vistazo por todo el campo de brillos de espadas enfrente de él. No dijo nada. Nie Huizan, no me digas que el que sea capaz de sacar la espada es porque es el patriarca Jilin. Hermano Han Wenjun, creo que hay un malentendido de ambos lados, ¿no? Jingwan-Yao, no hay ningún malentendido, es seguro que él es Wei Wuxian. Jinlin gritó repentinamente: ¡Espera, tío! ¿No que mi tío lo golpeó con Zidian en la montaña de Afan? Su alma no fue expulsada, así que debe significar que él no poseyó ese cuerpo, ¿verdad? Y por eso mismo no puede ser Wei Wuxian, ¿verdad? El rostro de Yang Zhen lucía muy sombrío. No dijo nada al tiempo que su mano presionaba la empuñadura de su espada, como si estuviera pensando qué hacer. Jingwan-Yao, ¿la montaña de Afan? Cierto, Lin, ahora que lo mencionas, acabo de recordar lo que apareció en la montaña de Afan. ¿No fue él quien invocó a Wen Ning? Al ver que no solo no podía probar nada, sino que tampoco refutar, la complexión de Jinlin empalideció. Jingwan-Yao continuó.
Estoy seguro de que ninguno de ustedes lo sabe. Pero cuando Xuan Yu era parte de la Torre Jinling, vio en mis aposentos uno de los manuscritos del patriarca Jinling. El manuscrito tenía una técnica oscura que sacrificaba el propio cuerpo. Siendo el precio a pagar el alma y el cuerpo, no podía invocar un poderoso espíritu para que cobrara venganza en lugar del invocador. El líder de la secta Yang no hubiera sido capaz de comprobarlo aun si lo hubiese azotado 100 veces más, y eso es porque la persona que utilizó esta técnica sacrificó su propio cuerpo por voluntad propia. No cuenta realmente como posesión. La explicación era justa y razonable. El odio creció en Mo Shanyu cuando este fue expulsado de la Torre Jinling. Al recordar la técnica que había visto, pidió que apareciera un espíritu cruel y así terminó invocando al patriarca Jinling. Todo lo que Wei Wuxian había hecho era para cobrar venganza en nombre de Mo Xuanyu, así que desmembrar el cadáver de Xin Fengzun también debía ser obra de Wei Wuxian. En cualquier caso, antes de que la verdad pudiera determinarse, la posibilidad más grande era que todo esto era parte del siniestro plan del patriarca Jilin. Pero algunas personas aún dudaban. Ya que la técnica de sacrificio no puede ser probada, entonces según tus palabras, Liang Fangzun, no podemos ser capaces de concluir nada, ¿no? Jingwan Yao, es verdad que el sacrificio del cuerpo no puede ser probado, pero el si es o no el patriarca Jilin sí se puede. Desde que el patriarca Jilin recibió su merecido por su cultivación y fue despedazado hasta convertirse en polvo por sus ghouls en la cima de Burial Mons, su espada fue guardada por la secta Langling Jin, pero no mucho después la espada se selló a sí misma. Wei Wuxian se sorprendió. ¿Se selló a sí misma? Un presentimiento de preocupación se suscitó en su interior. Jingwan Yao, creo que no necesito entrar en grandes detalles de cómo una espada se sella a sí misma. Esta espada es espiritual. Se rehúsa que cualquiera que no sea Wei Wuxian la use. Esa es la razón por la cual se selló. Además del mismísimo patriarca Jilin, nadie puede sacarla de su funda. Pero tan solo unos momentos atrás, Mo Xuanyu la sacó enfrente de todos. Desenfundó la espada que había estado sellada por 13 años. Antes de que pudiera terminar de hablar, docenas de brillos de espadas dispararon en dirección de Wei Wuxian. Lan Wangji bloqueó todos los ataques. Bichel lanzó unas cuantas personas a un lado para crear un camino sin obstrucciones para ellos. Lan Xishen, ¡Wangji! Unos cuantos líderes de secta que terminaron arrodillados debido a la fría energía de Bichel echaban humo de la ira. Han Wanyun, tú. Wei Wuxian no dijo ni una sola palabra. Presionando su mano derecha sobre la celosía de la ventana, su cuerpo ligeramente saltó al otro lado. Tan pronto como aterrizó, comenzó a correr, pensando. Cuando Jingwan Yao vio al extraño hombre de papel y a Suibian desenvainándose, debió adivinar quién era yo en ese instante. Así que rápidamente dio una serie de mentiras. Causó que Qinzu se quitara su propia vida y luego a propósito me forzó a acercarme al gabinete en donde estaba Suibian para que pudiera desenvainar mi espada y así revelar mi identidad. Escalofriante, escalofriante. ¿Quién hubiera pensado que su reacción iba a ser tan rápida y sus mentiras tan perfectas? De repente alguien llegó desde atrás. Era Lan Wangji, quien lo había seguido sin decir ni una palabra. La reputación de Wei Wuxian siempre había sido terrible, así que no era su primera vez en una situación así. En esta vida su mentalidad era distinta a la que tenía en su vida pasada. Ya podía manejar calmadamente con este tipo de situaciones, y para eso primero tenía que alejarse. Ya habría una oportunidad para contraatacar en los días venideros. No iba a presionarse incluso si una oportunidad así no llegaba. Si se quedaba, todo lo que saldría de ello no sería más que cientos de estocadas de espadas, y si decía que era inocente solo sería un mal chiste aún más grande. Todos creían con gran certeza que él había vuelto para cobrar venganza algún día a su futuro. Y como él había destruido incontables sectas, nadie iba a escuchar su explicación, especialmente con Jingwan Yao ahí presente avivando las llamas. Lan Wangji, sin embargo, era distinto a él. Él ni siquiera tendría necesidad de explicar, ya que la gente lo haría en su lugar. Dirían, por ejemplo, como Han Wanyun había sido engañado por el patriarca Jilin. Wei Wuxian, Han Wanyun, no tienes por qué seguirme. Lan Wangji miraba hacia adelante y no dijo nada como respuesta. Los dos dejaron atrás a la multitud de cultivadores que gritaban a matar. En medio del caos, Wei Wuxian volvió a hablar.
¿Realmente quieres venir conmigo? Piénsalo cuidadosamente, después de que atravieses esta puerta, tu reputación quedará destruida. Los dos ya habían bajado por las escaleras de la torre Jinglin. Lan Wangji le tomó de la muñeca como si fuera a decirle algo, pero de repente una luz blanca cruzó enfrente de sus ojos. Jinglin los hizo detenerse. Al ver que se trataba de Jinglin, Wei Wuxian dejó salir un suspiro de alivio. Justo cuando los dos estaban por voltearse, Jinglin arremetió con su espada y bloqueó su camino. Preguntó de nuevo: ¿Eres Wei Jing? Su expresión estaba en total confusión. Había enojo, odio, duda, vacilación y aflicción. Volvió a gritar: ¿Realmente eres Wei Jing, Wei Wuxian? Al ver cómo lucía y escuchar que el dolor era inmensamente más grande que su odio, Wei Wuxian sintió su corazón estremecerse. Solo unos pocos segundos serían necesarios para que la multitud detrás de ellos los alcanzara. Ya no podía prestarle más atención. Apretando sus dientes, solo podía intentar rodearlo una tercera vez, pero de la nada algo frío le atravesó el estómago. Cuando miró hacia abajo, Jinglin ya había sacado la blanca hoja de su espada, ahora llena de sangre del interior de su cuerpo. No había esperado en absoluto que Jinglin fuese a arremeter contra él. El pensamiento dentro de la mente de Wei Wuxian era: él pudo haber sido como cualquier persona, pero justo tuvo que parecerse a su tío Yang Shen. Incluso les gusta apuñalar en el mismo lugar. No podía recordar claramente qué fue lo que ocurrió después. Tenía la sensación de que había intentado atacar. Todo alrededor de ellos lucía delirante, no solo lleno de ruido, su escape también parecía estar lleno de baches y sacudidas. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando abrió sus ojos con todo borroso a su alrededor, Lan Wangji estaba volando sobre Richen mientras él era cargado en la espalda de Lan Wangji. Algo de sangre había salpicado y caído sobre sus mejillas de color niveo. La verdad era que la herida en su estómago no dolía mucho, pero de todas formas era un agujero en su cuerpo. Al inicio se las arregló por un tiempo, era como si nada le hubiera pasado. Sin embargo, eso era probablemente porque ese cuerpo no había recibido muchas heridas antes. Pero mientras la herida seguía sangrando, no pudo evitar empezar a sentirse mareado. Eso era algo que no podía controlar. Wei Wuxian llamó: «Lan Chan». La respiración de Lan Wangji no estaba tan plácida como era usual. Se sentía algo apresurada, probablemente se debía a que llevaba tiempo corriendo y cargando a Wei Wuxian mientras se defendía de los ataques. Sin embargo, el tono en el que había respondido todavía seguía siendo esa sola sílaba, tan firme como siempre. Después del añadió: «Estoy aquí». Al escuchar estas palabras, algo que Wei Wuxian nunca había sentido brotó dentro de su corazón. Se sentía como la profunda aflicción. Su pecho dolía un poco, pero también se sentía algo tibio. Aún podía recordar cómo allá en Jiangling, Lan Wangji cruzó una gran distancia solo para asistirle y sin embargo él no apreció en absoluto esta amabilidad. Con todo tipo de disputas, los dos de ellos siempre se despedían el uno al otro con desaprobación. Pero lo que no había esperado era que cuando todos le temían y adulaban, Lan Wangji lo regañaba justo en su cara. Cuando todos lo rechazaban y odiaban, Lan Wangji seguía a su lado. De repente Wei Wuxian habló. «¡Ah! Ya lo recuerdo». Lan Wangji: «¿Qué recordaste?» Wei Wuxian: «Ya lo recuerdo, Lan Chan. Justo así yo. Ya te he cargado antes».